Cuando la palabra del Señor dice: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Padre, te pedimos, Señor, una buena dosis de sabiduría, de tranquilidad espiritual, poder sentir tu presencia, poder sentir tu mano sobre nosotros, sentarnos, Señor, como alumnos y aprender de tu palabra. Padre, gracias. Donde quiera que tu palabra llegue, que sea de bendición, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Por favor, digan amén en esta mañana y siéntense. El tema que el apóstol San Pablo nos está presentando es que podemos y debemos aprender del error de Israel en el desierto. Podemos y debemos aprender del error de Israel en el desierto. Todo lo que le sucedió a Israel está escrito para darnos advertencias a nosotros. Darnos advertencias a nosotros. Y dos debilidades fuertes en el pueblo de Israel fueron la idolatría y la fornicación. Es decir, el flanco perfecto del diablo para destruirlos: la idolatría y la fornicación. Esto provocó que Israel fallara. Y esto también produce que muchos cristianos fallemos. Aleluya. Ahora, ¿por qué Israel falló? Y ahora la aplicación para nosotros. ¿Por qué nosotros fallamos? Es simple: porque no le podemos decir no a nuestros malos deseos. No le podemos decir no a nuestros malos deseos. En otras palabras, sabemos los malos deseos. Sabemos cuáles son los malos deseos. Nadie necesita explicarnos detalladamente cuáles son los malos deseos. Lo sabemos perfectamente. ¿Por qué? Porque tenemos dos cosas. Número uno, tenemos intelecto. Dios nos ha dado intelecto para poder saber, Y luego Dios nos ha dado también una cosa que se llama conciencia. Y la conciencia nos aplaude cuando hacemos algo bueno, pero nos condena. Es como un juez dentro de nosotros que nos condena cuando hacemos lo malo. Así que alguien venga y que diga: yo no sabía que era malo. No tiene sentido, porque desde que el niño está comiéndose algo que la mamá no le ha dado, sabe que está haciendo algo malo. El niño está con el teléfono y está viendo algo que sabe que no tiene que verlo. Inmediatamente que la mamá se acerca, ¿qué es lo que hace? Lo esconde, porque sabe que eso no lo puede estar viendo. Aleluya. ¿Por qué tiene que esconderse debajo de las cobijas? ¿Por qué tiene que salir en la noche a su computadora con su laptop, allí a la sala? ¿Por qué? Porque no está viendo algo bueno. Sabemos cuando estamos haciendo algo malo, lo sabemos perfectamente. Y por eso todo lo malo se pretende hacer en lo oscuro, donde nadie te ve. Entonces Israel no le pudo decir no a sus malos deseos. Pero no condene a Israel, porque al condenar a Israel se está condenando a usted mismo. ¿Por qué, pastor?
Porque tampoco usted le puede decir no a sus malos deseos. Es más, muchos no le pueden decir no ni a un pedazo de cigarro. Muchos no le pueden decir no a una cerveza. Muchos no le pueden decir no a una escoba con trapos. Aplauda si quieren. Y muchas mujeres no le pueden decir no a un bigotudo sin dientes. Cuando está poniendo en su buscador, en su computadora, usted sabe que no debe poner esas palabras. Mas sin embargo termina escribiéndoles y de repente el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es real y el Espíritu le dice no lo hagas, y después de que lo hizo viene en su mente, así como un hermano me dice no lo vuelvo a hacer, y de repente vuelve a hacerlo. ¿Cuál fue el problema de Israel? No alcanzó el reposo de Dios. Es decir, la tierra prometida era el lugar de reposo de Dios, que después de haber estado 400 años esclavos en Egipto y después de haber estado 40 años deambulando por el desierto, se presentaba la tierra prometida como el lugar de reposo. Pero no pudieron entrar al reposo de Dios, es decir, a esa vida que es la vida que Dios anhela para cada uno de nosotros. Una vida de alegría, una vida de felicidad, una vida de gozo, una vida donde dependemos de Él en todo y para todo. Entonces el que hace lo malo vive con los nervios de punta. Aleluya. Quiero hoy nada más ser hipotético. Su marido se fue a trabajar a otro estado. Usted metió las patas con alguien y ya va por el día 34 y usted sabe qué es lo que está pasando. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, hermana? Nerviosa. Se la está llevando el diablo porque ya va por el día 34 y escribe al bandido que fíjate que ya es el día 34 y no ha llegado. ¿Cómo se siente usted? Angustiada. Angustiada porque simplemente no es ese el estilo de vida que Dios quiere que tenga. Aleluya. Usted viene, voy a hablar así bien plano y directo. Usted viene y está con su marido, salte de 20 metros todo lo que quiera y que llegue todos los fines del mes y que se pasen 10 días y usted no tiene ninguna preocupación. Usted está con su mujer en su casa y está haciendo lo que quiera hacer. Usted no tiene ninguna preocupación. Pero si está con el otro, de repente un carro se para. ¡Ay, parece que ya vino! ¡Aleluya! Agarra algo indebido y de repente sabe que lo están buscando en la casa que usted limpia. Y ve que la policía va llegando. Ya inmediatamente su corazón, porque hizo algo ¿qué? Malo. Aleluya. Se puso a absorber polvo blanco y de repente dice en el trabajo: hoy le vamos a hacer examen antidoping. ¿Cómo se pone? Nervioso, nerviosa. Simplemente tenemos que aprender a decir no. Aprender a decir no a los malos deseos. Aleluya. Israel falló y los cristianos fallamos por no decirle no a los malos deseos. Codiciar algo que no debemos codiciar. Comencemos hoy con idolatría. Y no me voy a referir hoy de manera directa
Porque sé que muchas veces pensamos que nuestros medios hermanos católicos son idólatras y nosotros no. Y ustedes se equivocan, muchas veces nosotros somos más idólatras que ellos. Más idólatras que ellos. Idolatramos predicadores, idolatramos cantantes. Hay algunos de ustedes que idolatran a su mujer, idolatran a su hijo, idolatran a su nieto, idolatran hasta su carro, que allá lo ponen lejos porque no quieren que nadie se los toque. Por eso tiene que andar un carro viejo, porque el carro viejo uno lo puede poner ahí enfrente y que lo rayen y que lo toquen el que quieran. Al fin un rayón más no se nota en un carro que está todo rayado. Idolatramos. Aleluya. Idolatramos pastores. Y la Biblia en esta mañana dice: ni seáis idólatras. Porque el único que merece adoración, alabanza, honor y magnificencia se llama Dios. Al único que debemos de seguir es a Dios. ¿Cuál es el punto entonces? Israel falló en mantener su enfoque en Dios. Israel falló en mantener su enfoque en Dios. En otras palabras, uno tiene que estar enfocado y enfocado en Dios. No voy a estar enfocado en Dante Gebel, no voy a estar enfocado en ¿cómo se llama este de Houston? Joel Austin. No voy a estar enfocado en Billy Graham, no voy a estar enfocado en Jimmy Swaggart, no voy a estar enfocado en Ismael Pineda, no voy a estar enfocado en Antonio Bolaine, voy a estar enfocado en Dios. Aleluya. Por eso ahí vienen corriendo, hermano. Fíjense que escuché al hermano Dante Gebel que dice que toma cervezas y mi fe se está debilitando. Vaya, mire a Dios, y con Dios usted nunca va a ser debilitado, porque Dios es perfecto. Aleluya. Aleluya. Mire, estoy debilitado porque dicen que Joel Austin vive en una mansión de 14 millones de dólares. Y a mí qué me importa, porque Él no es mi Dios. Mi fe no está en Él, mi foco no es Él, mi foco es Dios. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Bueno, cuando nosotros perdemos nuestro enfoque, usted se va a debilitar. Se va a debilitar del hermano que usted creía que era la gran crema y que no es la gran crema. Aleluya. Usted se va a debilitar de que ve la hermana que se veía como la más santa, la más consagrada, la más ungida, de repente es más diablo que el mismo diablo. Aleluya. Y que no es esta la hermana que danza, y que no es esta la hermana que levanta las manos, y que la hermana que le hace ¿ah? Y que profetiza. Y miren ahora, Dios mío, ahí en la tienda usted no se va a escandalizar por nada si su focus es Dios. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la mujer? Polvo. Polvo y nada más. Entonces no ponga su confianza en el polvo. No ponga su fe en el polvo. Ponga su confianza en el eterno. Israel comenzó a entregarse a la idolatría. Allá en el capítulo 32 del libro de Éxodo, del versículo 1 al versículo 6, la palabra de Dios nos dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres.
de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esa última parte del versículo es la que muchos no entienden, donde la idolatría y la fornicación caminan tomadas de la mano. La idolatría y la fornicación caminan tomadas de la mano. Aleluya. Bueno, el punto está que en el decálogo, en los 10 mandamientos, el decálogo empieza con una declaración básica. Una declaración básica, seguida por una prohibición como lógico colofón de la misma. Cuando en Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 5, dice la palabra del Señor: yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. No es el becerro de oro Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué del mundo donde eras esclavo del diablo. Aleluya. Y oiga el versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y luego dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice el Señor que siempre que tú pones tu mirada en un ídolo, lo estás aborreciendo a Él. Lo estás aborreciendo a Él. ¿Quién de ustedes anda una cadena que ande ahí un crucifijo, ande un Cristo allá? ¿Alguno de ustedes anda una de esas? A ver, sea sincero conmigo. ¿Ninguno? ¿Una Virgen de Guadalupe? Sí, porque algunas veces uno ve que alguien anda un Cristo y le hace. Nuestro Cristo no es un Cristo de oro. Nuestro Cristo no es un Cristo fundido. Nuestro Cristo no es de oro. Nuestro Cristo no es de plata. Nuestro Cristo no es de bronce. Nuestro Cristo vive y permanece para siempre. Se lo digo en su propia cara: ese crucifijo que cuelga de su cuello no es el Cristo vivo. En primer lugar, Cristo ya no está en la cruz. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo intercede por nosotros. Aleluya. Aleluya. Y ese oro que anda usted en su cuello no puede representar al Dios que hizo el cielo y el universo. Aleluya. ¿Cuál es el punto? Si Israel había de ser pueblo de Dios, Israel emerge en medio de una gran cantidad de naciones idólatras, paganas idólatras. Allí emerge Israel, ahí comienza Israel. Entonces, Israel tenía que aborrecer los dioses de los paganos, desterrar las imágenes que pretendían representar a estos dioses paganos. Los dioses de los egipcios, los dioses de todas aquellas naciones de Siria, de Asiria, de los moabitas, de los edomitas y de todos los pueblos alrededor, tenía que aborrecerlas. Sin embargo, los israelitas caían constantemente
en este grave pecado. Un grave pecado que rompe el nexo vital de su relación con Dios. Cuando usted pone su mirada en un ídolo, usted está rompiendo ese nexo vital de su relación con Dios. Este pecado hizo que Israel fracasara, tuviera una trágica experiencia. Solamente cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, pareciera que se desterró por el todo la idolatría. Israel logró reconocer que, oye, Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová uno es. Solamente un Dios. Es con Abraham que comenzamos que solamente hay un Dios. No hay dos dioses, no hay tres dioses, solo hay un Dios. Alaben su nombre, por favor. Hermanos amados, el primer desvarío, y lo diría a escala nacional, fue cuando Aarón hizo aquel becerro de oro. Ese fue el primer desvarío a escala nacional. Y yo voy a ser fuerte en esta mañana. Ningún presidente puede ser objeto de nuestra adoración. Ningún presidente merece que yo lo aplaude, porque ningún presidente puede hacer cambios, porque detrás de un presidente está Dios. Es Dios el que hace los cambios, es el Dios que hace las obras. Entonces, poner nuestra mirada en un hombre es un desvarío terrible. Y en este momento Moisés ha ido a recibir las tablas de la ley. Y allá está Moisés en el monte Sinaí. Se ha tardado en bajar del monte. Y entonces vienen los israelitas y, usando la democracia prácticamente, viene y dice: miren, a este varón no sabemos lo que le ha ocurrido, así que hagámonos dioses para que nos guíen por el desierto que todavía nos falta. Lo tremendo fue que hicieron aquel becerro de oro, le ofrecieron holocaustos, le ofrecieron sacrificios, ofrendas de paz, y empezaron a decir: oye Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Qué terrible, cuando nosotros sabemos que había sido Dios con brazo fuerte, con poder, que había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto. Tremendo, porque cuando Moisés baja, y al ver este grave pecado, porque cuando Moisés viene bajando del monte, Dios le dice: mira ese pueblo, me lo voy a acabar. Apenas acaban de salir de la esclavitud y mira lo que están haciendo. Y Moisés tuvo que romper las tablas de la ley que Dios le había dado. Se enojó Moisés, se molestó. Aleluya, aleluya. Pero ¿saben ustedes? Algo que a mí me extrañó leyendo el versículo 7 es que me parece extraño que el apóstol que está haciendo esta referencia no hace referencia al ídolo mismo, sino que más bien hace referencia a las diversiones del pueblo. Si nos vamos al versículo 32, versículo 6, se nota esto, cuando dice, capítulo Éxodo 32, 6, cuando dice la palabra del Señor, a ver: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Viene el apóstol Pablo, dice: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. La gran pregunta es: ¿por qué no cita el hecho central de aquel desafío que el pueblo lanzó frente a la misma cara del Altísimo? Ese era un desafío. Era para que hubieran sido consumidos de estar adorando un ídolo hecho por las manos de Aarón enfrente del Dios Altísimo.
el Dios que los estaba guiando con aquella nube, que era la representación de la presencia de Dios. Entonces, Moisés no se enfoca tanto en el ídolo, sino en lo que el pueblo hizo después. Aleluya. ¿Cuál era la situación? Corinto estaba haciendo lo mismo. Corinto estaba haciendo lo mismo. Escuchen bien lo que vamos a aprender hoy en esta mañana. Porque el capítulo 8, versículo 9 al versículo 10, cuando San Pablo habló de la libertad cristiana, dijo: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de sacrificado a los ídolos. Estamos hablando de aquellos hermanos que se consideran fuertes. Fuertes porque tienen conocimiento. Y como tienen conocimiento, dicen tranquilamente: yo voy a ir a México, Distrito Federal, y yo no tengo problemas para ir a ver la escultura de la Virgen de Guadalupe. No me afecta en nada porque yo soy fuerte, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro porque soy fuerte. Y San Pablo dice: no, aleluya. Es decir, no uses tu conocimiento ni eso de que eres un hermano fuerte para hacer algo que puede hacer pecar a un hermano débil. Aleluya, aleluya. Bueno, el punto es que estamos hoy presentando, Pablo está presentando los peligros asociados con cosas que aparentemente no son malas, pero que al fin y al cabo afectan nuestra relación con Dios. La idolatría es condenada. La idolatría en todas sus formas es condenada no solamente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando nos vamos a Éxodo, una vez más, capítulo 20, versículo 3 al 6, cuando el Señor en su palabra en el Decálogo nos dijo: yo soy Jehová tu Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Jehová. ¿Qué hizo Él? Nos sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí viene lo bueno. Este es, hermanitos católicos, si hay alguno aquí, este es el primer mandamiento de la ley de Dios. El primer mandamiento de la ley de Dios no es el que te enseñaron cuando ibas a hacer la primera comunión. A ver, ¿qué le enseñaron a usted que era el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿Cómo le dijeron que era el mandamiento? ¿Y a usted se lo enseñaron? ¿Y a usted? Usted nunca fue católica. ¿Quién fue católico? ¿Quién hizo la primera comunión? Usted. ¿Y cuál le dijeron a usted que era el primer mandamiento? A ver, dígamelo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese fue el primer mandamiento que ustedes les enseñaron. Usted sabe que yo iba a ser sacerdote católico. Y yo les enseñaba a todos: amarás al Señor, a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ahora, ¿qué dice el versículo? ¿Qué dice la Biblia? La palabra de Dios, ¿qué dice? Póngalo ahí en letras grandes. ¿Qué dice? Yo soy Jehová. No, el primer mandamiento desde el principio, del versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios. Hasta ahí nomás primero. Y luego, versículo 3. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, etcétera, etcétera. Este es el primer mandamiento. Alaben a Dios. No es amarás a Dios sobre todas las cosas. No es amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué la Iglesia Católica cambia todo lo que dice el versículo? Simple y sencillo, para engañar a la gente. Porque como tienen sus templos llenos de imágenes, y les han metido a la gente que esas imágenes pueden interceder por ellos, porque no les quieren enseñar en la palabra del Señor que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hecho hombre. Yo amo a María, respeto a María, la madre de mi Señor Jesús.
La amo, la amo, la amo. Pero ella no es mi mediadora. ¿Por qué no es mi mediadora, pastor? Porque la Biblia dice que no. Simple, sencillo. La Biblia dice que nuestro único mediador es Jesucristo. ¿Por qué no voy donde un sacerdote a que perdone mi pecado? Porque ese infeliz no me puede perdonar pecados. Porque este pastor infeliz no le puede perdonar pecados. El único que perdona pecados es Dios. Aleluya. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No dice que el hombre nos perdona y nos quita todo pecado. La sangre de Jesucristo. Entonces cuando peco, ¿qué tengo que hacer? Tirarme de rodillas, ir con Dios y pedirle perdón. Y Dios tiene el poder para perdonar. Aleluya. Aleluya. Bueno, pastor, pero ¿y en el Nuevo Testamento? Bueno, vamos al Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Hijitos. ¿Qué dice el apóstol San Juan? ¿Hijitos qué? Léalo fuerte, como que han comido. Ah, vaya, usted se ha comido. Hijitos. Porque mire, si usted va al cuartel y le dicen, soldado, ¿cómo te llamas? Rodolfo. Le van a pegar un solo. Soldado, ¿cómo te llamas? Rodolfito. Como hombre, Rodolfón. Como soldado, hasta ahí nomás. Aleluya, aleluya. A ver, ¿cómo dice? Hijitos, ¿qué? ¿Y cómo dice el apóstol? Ese amén es importantísimo, porque está diciendo 7 veces así sea. Completamente así sea. Hijitos, guardaos de los ídolos. Aleluya. Aleluya. Bueno, tenemos que leer algunos otros versículos porque el hombre tiende a conformarse al objeto de su adoración. Sí, glorioso Espíritu Santo. El hombre tiende a conformarse al objeto de su adoración. Por ejemplo, los romanos adoraban al dios Baco. B-A-C-O, Baco. ¿Saben ustedes, Baco era dios de qué? Del chupe. Del chupe. Del tomar, pues, del embriagarse. Así que los romanos tenían como ídolo ¿a quién? A Baco. Porque a los que les gustaba tomar, ese era su ídolo. Venus era la diosa ¿de qué? Del amor. Así que vive el amor. Que vive el amor. Que viva, que viva, que viva. Vengan a mí todas las que quieran ser amadas. Los adoradores de Venus. Marte era el dios ¿de qué? De la guerra. Así que aquellos que les gustaba andar siempre en guerra, el dios Marte. Es decir, el hombre se conforma a la imagen del Dios que adora. Por eso yo tengo que tener en claro cómo es el Dios que adoro. Y el Dios que yo adoro, el Dios que adoro, número 1, dice que es todopoderoso. Dice que es omnipresente, que no me puedo esconder de él. Dice que es omnisciente, que lo sabe absolutamente todo. Aleluya. Pero también dice que ese Dios es santo y 3 veces santo. Si yo tengo la imagen de un Dios debilucho, de un Dios que tranquilo, así como los abuelos indulgentes. Pues ya vean ustedes que todos los abuelos somos indulgentes, ¿va? Dios mío,
les damos paletas a los niños, les damos chetos a los niños, y porque los amamos. Allá está el Joseph, mira, allá está el bárbaro que viene corriendo al solo que termino de predicar. Y así somos. El Dios que tenemos en los cielos no es indulgente. Él nos trata a todos con la misma vara, con la misma medida. Él no tiene hijos favoritos. Un pastor me quiso decir esta semana que Dios tiene hijos favoritos, que si un pastor trabaja para el Señor es favorito. No, Dios no tiene hijos favoritos. Aleluya. Dios no es indulgente. Entonces, Oseas capítulo 9, versículo 10 nos dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, el dios pagano. Se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Aleluya. Yo nunca olvidaré cuando yo era un niño y se hacían los rosarios en mi lugar donde yo nací, en el campo. Salía alguien del cuartel, se hacía un baile. Salía alguien del hospital, se hacía un baile. Había muchos bailes. Y mi problema, mi gran debilidad era bailar. Allá iba yo a los bailes. Pero el baile no iniciaba hasta que no terminaba el rezo. Y la rezadora era mi tía Leonor. Y ella cantaba: Ave María, limpia sin par, eres pura y limpia. Y mi tía cantaba y el rezo no terminaba. Y ahí estaba la imagen del santo que estábamos haciéndole tributo, honor o agradecimiento. Allá estaba primeramente el grupo musical, violines, guitarras, ayudándole a acompañar los cantos espirituales a mi tía. Terminaba el rosario. Venía mi tía, agarraba una mantelina blanca y tapaba la imagen del santo. Y ahora sí, la del monte. Es decir, al santito lo tapaban y algunas veces le daban vuelta. Me acuerdo eso, que le daban vuelta viendo para la pared. Al Dios que yo tengo no se le puede dar vuelta hacia la pared ni se le puede tapar, porque Él es un Dios vivo. Aleluya. Se le daba vuelta, se lo tapaba y ahora véngase a darle con todo, a darle con todo, toda la noche sin parar. Ahí habían abrazos, ahí habían probablemente quizás besos de escondidas, pero como el santo estaba de espalda no los podía ver. Porque los adoradores se conforman a la imagen que adoran. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está ¿dónde? En los cielos. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, es decir, es todopoderoso. Pero el versículo 4 dice, a ver, díganlo. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos, semejantes a ellos, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos.
Glorifiquen a Dios. Pastor, pero sucede que algunos los han visto llorar. Tienen que escuchar a aquel cura que vino con nosotros, que le ponía una bombita con unas mangueritas que daban a los ojos a la Virgen. Y el bendito sacristán apretaba. A la hora de la misa, el sacristán apretaba la bombita y salían las gotitas aquí por los ojos. Y la gente decía, la Virgencita está llorando. Y el sacristán le dijo, lo que estamos haciendo no es bueno, pero nos está cayendo, le dijo. Es increíble. Aleluya. Ya les he contado a ustedes que el caso mío, yo era un católico, pero católico tremendo, bien entregado. Mi papá, de esos de hueso colorado. Llegó el Señor a mi vida. Antes de que el Señor llegara a mi vida, yo les decía a todos que no recibieran a los evangélicos, etcétera, etcétera. Pero luego después vengo y empiezo a predicar. Y le doy gracias a Dios que en el lugar donde soy, que fui uno de los primeros cristianos convertidos, ahora hay 2 tremendas iglesias que predican el evangelio. Mi familia toda se convirtió al Señor prácticamente. Toda mi familia está en los caminos del Señor. Pero, aquí está el pero. Un día llego y que el siguiente día las puertas de la capilla católica amanecen abiertas de par en par. Yo había llegado un día antes. Y el asunto está que cuando entraron, no hallan a San Lorenzo. El lugar donde yo vivo se llama San Lorenzo y el santo que se adora se llama San Lorenzo. No hallan a San Lorenzo. Miren, y empieza la gran bulla. Ismaelito se ha robado a San Lorenzo. Como no quiere que lo adoren a San Lorenzo, nos quiere robar nuestra fe, se robó a San Lorenzo. Y mi papá, que era católico todavía en ese tiempo, me dijo, mira, me dijo, ahí andan una gran bulla, me dijo. Ajá, le digo, ¿qué es la bulla? Que te robaste a San Lorenzo, me dijo. Entonces le digo, bueno, yo no he sido, le dije, yo no me lo he robado. El punto está que la gran bulla, yo creo que hasta me iban a linchar quizás para que devolviera a San Lorenzo, ¿no? Y luego de repente, más tarde, aparece un hombre todavía de goma, que había pasado en medio de la tormenta y que vio el templo abierto, las puertas por A o B no las habían cerrado, estaba abierta la iglesia. Y el hombre borracho dijo, como voy solo, yo no quiero ir solo. Me voy a llevar a San Lorenzo que me acompañe. A fin mañana lo regreso. Y vino y agarró a San Lorenzo. Pero como iba bien borracho, se cayó. Y regresó a San Lorenzo sin nariz y sin mano. Lo regresó sin nariz y sin mano. ¿Por qué? ¿Por qué se le cayó la mano y por qué se le cayó la nariz? Al Dios que tenemos en los cielos ni se cae, ni se le rompe la mano, ni se le quita la nariz. Romanos capítulo 1 versículo 18. Aleluya. A ver. Porque la ira de Dios, ¿qué dice? Porque la ira de Dios, ¿qué? Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Escúchenme, señores sacerdotes, obispos. Porque la ira de Dios, sigamos leyendo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios.
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando yo estaba dentro del seminario, yo les he contado a ustedes que éramos 49 seminaristas mayores. Y de ellos yo pude contar 13 homosexuales. ¿Y por qué los pude contar? Porque me enamoraron. Es decir, de los otros no supe porque no me dijeron nada. Pero por lo menos 13 me tiraron los perros. 13 seminaristas. No me sorprendió cuando en una revista que nos llegaba decía que estaba comprobado que el 35% de los sacerdotes eran homosexuales. El 35% de los sacerdotes homosexuales. Que el 60% eran sacerdotes que tenían su mujercita abajo de agua. Es decir, son sacerdotes pero tienen su volado por ahí de entretenimiento. Y que un 5% eran únicamente los que eran célibes, pero que ese 5% se ajusta a la gran verdad del gran psicoanalista Sigmund Freud, que dice que el 5% de los hombres, 5% de los hombres son célibes de nacimiento. 5% de los hombres son célibes, es decir, que no son homosexuales, pero que no les atrae tener una mujer como esposa. Nunca van a tener nada, jamás, pero son hombres puros, hombres rectos, pero que no sienten esa necesidad que la mayoría de bestias, la mayoría de hombres sienten. Porque se han fijado ustedes, hombres que no pueden pasar un día, una semana, se les va una, ahí traen otra. Dios mío, como que se van a morir si no tienen a alguien a la par de ellos. Aleluya. 5% de los hombres. Yo tuve un tío, hombre calidad, con su machete. Ese hombre jamás se casó. Nunca. Murió célibe. La hermana de él, mi tía Graciela, jamás conoció varón. Tengo una tía, en este momento tiene 70 y pico de años, jamás ha conocido varón. O sea, en nuestra familia han habido muchos célibes. Solo yo no salí célibe. Me quitaron mi inocencia. Me la robaron. Pero bueno, cuando dice que la Biblia los entregó a su propio, el versículo que teníamos, el último versículo de eso de Romanos, el versículo 32. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Lo que de este señor, que pues no me agrada mucho, pero que algunos me preguntan que si yo creo la versión de él, de un señor polaco que era sacerdote, es muy popular en las redes sociales, Kotas, Adán Kotas, y que un sacerdote lo violó, eso no es extraño para mí. O sea, monaguillos, sacristanes, es decir, estamos hablando de un problema serio que hay dentro, pero no somos nosotros dioses para juzgar tampoco esas cosas. Eso le va a corresponder al Dios que está en los cielos. Jesús dice unas palabras fuertes en Mateo capítulo 6, versículo 24, cuando el Señor dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ya no tengo tiempo para entrar en la segunda parte del mensaje, que tiene que ver con todo lo que es fornicación. Quizás solamente voy a adelantar algo nada más acerca de ese tema. Que cuando la Biblia habla de fornicación o adulterio espiritual,
Hay un adulterio literal, hay una fornicación literal y hay una espiritual. Por ejemplo, dejar a Dios, el único digno de toda gloria y adoración, e ir detrás de un ídolo, eso es fornicación. Es fornicación. Estás fornicando, estás adulterando espiritualmente. Y ese tema lo vamos a tocar fuertemente, porque fueron los dos pecados que más influyeron en que Israel no entrara a la tierra prometida. Y van a ver ustedes, ya el Señor a nosotros nos ha librado de la idolatría. ¿Cuántos alaban a Dios que los ha librado de la idolatría? Los ha librado de la idolatría. Pero seamos sinceros, ¿cuántos están batallando con el área sexual? Sean sinceros, nadie ni pillo. ¿Cuántas? A las hermanas por respeto, pero sé que hay hermanas pícaras también. ¿Cuántos hermanos? No, a San Fernando no, San Fernando no. Pero ¿cuántos hombres batallan? ¿Hay alguno que no le tenga miedo a la mujer y que diga que sí batalla? Batallan. Una lucha terrible. Y que no importa que usted llegue viejo, que aunque usted cuando llega viejo ya no tiene ni con qué ni para qué. Ya no tiene, o sea, ¿para qué pues? Quiere algo, ¿para qué lo quiere? Y si llega, ¿con qué va a responder? Mas sin embargo, la lucha continúa. La lucha continúa. Y todo eso nos hace perder esa relación vital con nuestro Dios. Así que el propósito del mensaje es luchar contra esas dos grandes debilidades que destruyeron al pueblo de Israel: idolatría y fornicación, para poder agradar al Dios que tenemos allá en los cielos. Ese tema lo vamos a abordar largo, tendido y directo